Y bueno, listo. Comencemos. ¿Qué guía vamos a trabajar hoy? Pues la guía número 4, correspondiente a trigonometría, Universidad de Cauca, Programa Permanecer, Gobernación de Cauca, Proyecto Todos a la U. La trigo, o el tema de trigonometría, iniciamos con uno de sus teoremas fundamentales, que es el teorema de Pitágoras, teorema que aplica solo y únicamente para triángulos rectángulos. ¿Cuál es un triángulo rectángulo o qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que en uno de sus vértices posee un ángulo de 90 grados. 90 grados exactos. Cualquier triángulo que tenga un ángulo de 90 grados exactos va a ser un triángulo rectángulo. La teoría del teorema de Pitágoras es definida por esta, una teoría, la teoría que encontramos aquí, es una teoría un poco más gráfica, en la cual se nos muestra que si nosotros planteamos un cuadrado en cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, vamos a obtener que el cuadrado grande, el cuadrado más grande, va a tener o va a estar representada su área como esta expresión. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado de un triángulo va a ser igual a un cateto de uno de sus lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado. La hipotenusa se entiende que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, el lado opuesto al ángulo de 90 grados viene siendo nuestra hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la teoría? Si nosotros tenemos, digamos que este lado mide 2 centímetros, bueno, o 4 centímetros, y este lado mide 3 centímetros, la suma de sus cuadrados va a ser igual al cuadrado de este lado, de la hipotenusa como tal. Aquí nos dice la teoría, pues, cómo se denominan cada uno de los lados. Los lados chiquitos, por decirlo así, los lados que están al lado, vaya la redundancia, del ángulo de 90 grados, se les denomina catetos y al lado opuesto al ángulo de 90 se le denomina hipotenusa. Estos nombres siempre van a ser los mismos y solo aplican para triángulos de tipo, o sí, triángulos rectángulos, o sea, los que tienen un ángulo de 90 grados. Ahora bien, con esta teoría veamos este primer ejercicio, en el cual dice, Andrea construyó una cometa con 4 triángulos de papel que cortó de 2 rectángulos con las medidas que se señalan en los siguientes dibujos. Tenemos 2 rectángulos y se nos dan las medidas que tiene algunos de sus lados. De este vemos que tiene todas las medidas, pero del rectángulo pequeño vemos que falta una. ¿Listo? La cometa armada tiene la siguiente forma, y nos muestran la forma como de un rombo, pero con el lado de abajo un poco más pequeño. Y nos preguntan la distancia entre los puntos K y S, es decir, la punta superior y la punta inferior de la cometa, es, y tenemos nuestras 4 opciones de respuesta. ¿Listo? Como ya es habitual, voy a darles un corto momento para que puedan desarrollar el ejercicio y me puedan dar una solución.
Listo. ¿Qué opciones de respuesta tenemos en este momento? Clark Lizet nos dice que la opción B. Bueno, vamos a ver, la opción B habla de 55 centímetros. Bueno, vamos a ver la solución y a interpretar el ejercicio. ¿Listo? La solución nos dice, observemos que el triángulo 2 se ha rotado en un ángulo de pi medios. Pi medios hace referencia a 90 grados, en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Efectivamente, si vemos aquí el nombre, triángulo 2, es el que aparece acá y está girado, a diferencia de como lo vemos aquí, está girado. Listo. Hasta este momento, esa es la información que poseemos. Y pues sus respectivas medidas. El triángulo 4, que es el inferior, el chiquitico que nosotros vemos acá, nos dice que también se ha rotado en un sentido contrario y nos da las medidas que el triángulo posee. Si nosotros analizamos la figura de nuestra cometa, vemos que el largo total va a ser igual a la suma del lado del triángulo 2 que conocemos que es de 40 centímetros, más el lado del triángulo 4 que no conocemos. Entonces, es lo que nos dice aquí, que ahora identificamos el lado desconocido utilizando el teorema de Pitágoras, perdón. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de sus catetos, así en forma rápida. Y pues que si nosotros tenemos la hipotenusa y uno de sus catetos, podemos despejar de aquí la información que nosotros requerimos, que es el procedimiento que nos muestra a continuación la guía. Voy a acercarla un poco, ya que es un poco lejos. Listo, ahí. Es la información que nos muestra aquí. Un cateto mide 15 centímetros, exactamente el cateto de abajo. La hipotenusa mide 25 centímetros. Y B no lo conocemos, o sea que es nuestra incógnita X. Tenemos que nuestro teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a uno de sus catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Reemplazamos nuestros valores y realizamos el respectivo respeje. 25 al cuadrado es 625 y 15 al cuadrado es 225. Hacemos la resta y obtenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 40. Así que, pues, nos falta un pequeño procedimiento y es que eliminar el cuadrado que nosotros tenemos en nuestra hipotenusa. ¿Cómo lo hacemos? Sacándole la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a b y la raíz cuadrada de 400 es igual a 20. En ese orden de ideas, el lado que no conocíamos era 20. O sea que la respuesta está dada por 40 centímetros del triángulo 2 que ya conocíamos, más los 20 centímetros del triángulo más pequeñito que acabamos de encontrar. Es decir, que la respuesta es la C. ¿Listo? Entonces, Clara, pues, tuviste un pequeño error, pero solo de 5 centímetros. ¿Cómo se desarrollan este tipo de ejercicios? De esta manera, se puede hacer también un análisis muy visual, viendo que pues toda esta información, digamos así, del triángulo 2 o el triángulo grande, ya no la daban. Entonces, lo único que nos hace falta para conocer la distancia que nos están pidiendo es la medida más corta del triángulo 4. Listo. Como consejo para este tipo de ejercicios, cuando se enfrenten a un teorema de Pitágoras, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Es decir, que si la hipotenusa de este triángulo mide 25 centímetros, sus catetos van a tener una medida inferior a 25 centímetros. ¿Listo? Entonces, como para que es un consejito para que lo tengan en cuenta, ya que hay preguntas o ejercicios de la Saber 11 en la cual hacen eso, muestran el triángulo y en las opciones de respuesta, alguna de las respuestas se interpreta como que alguno de los lados o alguno de los catetos del triángulo es mayor a la hipotenusa y esto matemáticamente y geométricamente está mal dicho. Por ende, esa respuesta se eliminaría de inmediato, ¿vale? Entonces, como para tenerlo también en cuenta el concepto. Ahora, ya vimos un tipo de ejercicio con el teorema de Pitágoras. Vamos a ver otro tipo de ejercicio con dicho teorema, pero a diferencia del anterior que nos daban mucha información, este ejercicio, la información que se nos da es bastante poca. Vamos a ver el enunciado. Nos dice,
la figura ABCD representa un cuadrado, es decir, la figura que estamos viendo en este momento. Y E, el punto medio de AD. O sea, que E está exactamente en la mitad entre A y D. Si el segmento BE, es decir, la diagonal que vemos en el cuadrado, mide 2 raíz de 5 centímetros, entonces el perímetro del cuadrado A, B, C y D es, como lo vimos en una clase pasada, el perímetro es la sumatoria de los 4 lados de nuestro cuadrado. ¿Listo? Y nos da nuestras opciones de respuesta. Analicémoslo e intentemos encontrar una solución. Nuevamente, tienen un periodo de 2 minutos para encontrarlo. Listo, chicos. Ahí les acabo de dar 2 minutos y medio, que es el tiempo máximo que podrían tener para la solución de un ejercicio de estos en la prueba como tal. Veo que hasta el momento no tienen opción de respuesta. Aprovechando que somos pocos, cambiemos un poco el ejercicio y cada uno va a decir, bueno, el que quiera, no están obligados tampoco, ¿no? Pero el que quiera va a dar una respuesta al azar. Digamos que se les acabó el tiempo en la prueba y tienen que dar una respuesta de Team Marín que le llaman. Entonces vamos a hacerlo. Así, al ojo como ven el enunciado y nuestro ejercicio, ¿qué tipo de respuesta podría ser? Bueno, vamos a analizar nuestro ejercicio. Como les dije anteriormente, estos ejercicios, si vemos el ejercicio anterior y este, los dos ejercicios se trabajan a través del teorema de Pitágoras. Responden a la misma teoría, pero en este ejercicio, o sea, el ejercicio anterior, el primer ejercicio que trabajamos, vemos cómo tenemos bastante información con la cual jugar, digámoslo así, o de la cual extraer nuestra respuesta. En el ejercicio que estamos trabajando en este momento, vemos que en cuanto a números, podemos decir que solo tenemos el 2 raíz de 5. O sea, la diagonal que marca este triángulo. Es el único
valor que nosotros poseemos. Voy a usar una herramienta para poderlo expresar un poco diferente. Listo. Tenemos aquí nuestro ejercicio. Disculparán, no soy el mejor escribiendo con un mouse, pero vamos a hacer el intento. Si vemos nuestro ejercicio o nuestra figura, solo nos dicen que este lado mide 2 raíz de 5, ¿cierto? 2 raíz de 5 centímetros. Nos preguntan por el perímetro, o sea que es la suma de todos estos lados. Para este tipo de ejercicios es indispensable que nosotros como estudiantes entremos a buscar toda la información que nos pueda brindar el enunciado. ¿Esto cómo lo logramos? Leyendo muy despacio el mismo enunciado. Empezamos. La figura ABCD representa un cuadrado. Cuando nos hablan de un cuadrado, sabemos que todos sus lados van a ser iguales. Por ende, su perímetro es igual a la sumatoria de todos ellos. ¿Listo? Para nuestro caso práctico, o pues el ejercicio que lo estamos desarrollando, cada lado del cuadrado lo vamos a llamar, va a tener la longitud L, que hasta el momento no conocemos. Pero sabemos que el perímetro, que es lo que nos están preguntando, va a ser igual a 4 veces su lado, ya que sabemos que es un cuadrado. Ahora bien, también nos dicen que E es el punto medio entre A y B. O sea que E está exactamente en la mitad de esta longitud. Siempre que nos hablen de un punto medio, podemos coger y esa longitud que está de aquí a acá, toda esa longitud para encontrar su punto medio, va a ser lo mismo que decir L medios. ¿Listo? O sea, si yo divido L exactamente en su mitad, pues es L medios. Entonces, aquí sabemos que tendríamos L medios en este lado. Voy a borrar. Listo. Ahora, ¿qué otra información podemos sacar? Si el segmento E mide 2 raíz de 5, ya lo escribimos, o sea, tenemos que esta línea mide 2 raíz de 5 centímetros. Y ya nos preguntan por el perímetro del cuadrado. Ahora bien, ¿qué más información podemos sacar de la gráfica o de la figura que tenemos como tal? Vemos que, nuevamente, como es un cuadrado, en un cuadrado todas sus esquinas son ángulos de 90 grados, incluyendo esta de aquí. Si esta esquina es un ángulo de 90 grados, lo que tenemos aquí representado es un triángulo rectangular. Esa es toda la información que nosotros podemos extraer tanto del enunciado del ejercicio como de la figura que nos muestra el mismo ejercicio. Vemos que nos preguntan el perímetro y sabemos que para encontrar el perímetro debemos encontrar el valor de L. ¿Para qué herramientas contamos? Para encontrar ese valor de L, el teorema de Pitágoras y un triángulo de rectángulo en esta imagen. Entonces entramos a analizar el triángulo rectángulo que nosotros poseemos. ¿De qué manera? Con el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa, o sea, 2 raíz de 2 raíz de 5, todo esto elevado al cuadrado va a ser igual a uno de los lados del cuadrado, del triángulo, perdón, al cuadrado, o sea, L cuadrado, más el otro lado del triángulo elevado al cuadrado. Para nuestro ejercicio es L medios, ¿cierto? O sea, L medios. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Realizamos las operaciones. Para este ejercicio, para el lado de la hipotenusa, tenemos que una propiedad que nos dice que A por B elevada al cuadrado es igual o es lo mismo que decir A al cuadrado por B al cuadrado. ¿Listo? Realizamos la operación. A correspondería a 2, o sea, 2 al cuadrado es igual a 4. Por raíz de 5 elevado al cuadrado, recordemos que la radicación y la potenciación son operaciones opuestas. Es decir, que si yo tengo una raíz cuadrada y esta la elevo al cuadrado, se cancela. Cancelo la raíz cuadrada con la potenciación cuadrada.
Es decir, que de toda esta operación nos queda solo el 5. Igual a L cuadrado, este no cambia o no lo operamos hasta el momento, más, y aquí tenemos un cuadrado de un fraccionario. Recordemos que cuando tenemos un fraccionario A sobre B, A sobre B, y esto elevado al cuadrado, es lo mismo que tener A al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Listo? Y lo aplicamos a este fraccionario. Nos queda entonces L cuadrado sobre 2 al cuadrado es 4. ¿Listo? Voy a continuar hacia el lado izquierdo. 4 por 5, ya sabemos que nos da 20. Igual a. Realizamos la suma que nosotros aquí poseemos. ¿Cómo la realizamos? Pues una suma de fraccionarios común y corriente. Podemos hacerlo en cruz. Multiplicamos en cruz y los dos valores de abajo. O sea, 4 por 1, 4, más 1 por 1, 4L cuadrado, más 1 por 1, 1L cuadrado. Sobre la parte inferior, 4 por 1. O sea, 4. Esto nos va a dar igual a 5 cuartos. O sea que nos queda 20 igual a 5 cuartos de L cuadrado. Y ya lo que hacemos es despejar el L cuadrado. Entonces, el 4 nomás vamos a multiplicar y el 5 a dividir. De esta manera, vamos a obtener como respuesta 16. Pero 16 hace referencia a L cuadrado. Como en el primer ejercicio, ¿cómo hacemos para eliminar el L cuadrado? Sacamos una raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de 16, 4. Y raíz cuadrada de L cuadrado, L. De esta manera, obtuvimos o obtenemos cuánto mide el lado de nuestro cuadrado. Y ahora bien, el ejercicio nos pide, ya, el ejercicio lo que nos pide es el perímetro, como lo vimos acá. El perímetro está dado por 4 multiplicado L, o sea, 4 por 4 en nuestro caso. Es decir que nuestro perímetro total del cuadrado va a ser igual a 16, que corresponde a la respuesta C. ¿Listo? Ahí disculparán un poco los garabatos, pero en este tipo de ejercicios es indispensable hacer este análisis y de la misma manera es indispensable hacer todo el procedimiento matemático, ya que hacer o obtener la respuesta de forma visual o con netamente un análisis visual es muy difícil, ya que, como vemos en el ejercicio o las opciones de respuesta, vemos que tenemos respuestas muy cercanas. O sea, la B y la C solo las separa una unidad. De 15 a 16 solo hay una unidad. O sea, son respuestas que pueden estar muy cercanas. Si nosotros lo hacemos de manera visual, podríamos llegar a equivocarnos o a creer que es una respuesta que no es. O sea, la forma de saber cuál es la respuesta exacta es realizando las operaciones matemáticas. En las pruebas saber, en las pruebas saber 11, se van a encontrar con varios de estos ejercicios. ¿Por qué? Porque para las pruebas y para el IFEX es importante también analizar o estudiar o obtener una respuesta de cómo los estudiantes están en cuanto a desarrollo algebraico, que es hacer todas estas operaciones, y en cuanto a análisis o extraer información de los enunciados que se nos dan, ya que como vimos, de cada frase del enunciado podemos extraer información, tal vez no números exactos, pero sí información. Así vimos que cuando nos hablan de un cuadrado, nosotros inmediatamente tenemos que asociar a que un cuadrado tiene los 4 lados iguales y nos van a preguntar sobre este tipo de figuras que el ángulo interno de todos los cuadrados son 90 grados. Toda esa información es la que evalúa este tipo de preguntas en la Saber 11. ¿Listo, chicos? Entonces, es tener como eso en cuenta. De esta manera nos damos cuenta que la opción de respuesta es la C. ¿Listo?
Aquí tenemos otros dos ejercicios, los cuales continúan con el teorema de Pitágoras y se trabajan exactamente de la misma manera como los dos ejercicios anteriores. O sea, un poco de solución y un poco de análisis. Voy a regalarles 2 minutos, bueno, 2 minutos y medio, pero para que solucionen los dos ejercicios. Se los dejo en pantalla y ya vuelvo con ustedes. Listo. B y C, nos dice Clara. Bueno, tuvieron exactamente 3 minutos para encontrar la solución a estos dos ejercicios. Gracias, Clara, por responder y vamos a analizar las opciones de respuesta. ¿Listo? Bueno, para el ejercicio 3, Clara nos dice la opción B. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Dice, para instalar una antena parabólica se utiliza un poste por dos cables, como indica la figura, y nos dicen cuál es la medida del cable que falta. Nuevamente, vemos la figura, vemos que se nos marca en la figura, se nos marca un triángulo, y vemos acá arribita que se nos marca un cuadrado chiquitico. Ese cuadradito chiquitico indica que esto es un ángulo de 90 grados. Es decir, que estamos frente a un triángulo rectángulo, donde su hipotenusa es el piso o es la línea que vemos en el piso. Y nos dan la información de 8 metros y 10 metros de hipotenusa. Nuevamente, para sacar o obtener la respuesta, lo que debemos realizar es dirigirnos o ver el teorema de Pitágoras. Voy a usar otra vez esta herramienta. Listo. Entonces, ya tenemos 8 metros
y 10 metros, ¿cierto? O sea, tenemos un triángulo donde tenemos que esta medida es de 10 y esta es de 8. ¿Listo? Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, o sea, 10 al cuadrado, va a ser igual a uno de esos catetos al cuadrado, que para este caso sabemos que es 8 cuadrado, más el otro lado que no conocemos, que vamos a llamar x. X al cuadrado. Ahora lo que hacemos es simplemente despejar de aquí. X al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado, 100. 8 al cuadrado, 64. Y lo paso al otro lado a restar. ¿Listo? 100 menos 64 es igual a 36. Como vemos, tenemos nuestra respuesta, pero está elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, raíz cuadrada de x cuadrado da x, y la raíz cuadrada de 36 va a ser igual a 6. Efectivamente, la respuesta es la B. De esta manera se desarrolla este ejercicio. Vemos que, a pesar de que nos toca hacer un par de procedimientos matemáticos, el ejercicio se soluciona de manera rápida. No nos toma tanto tiempo, ya que se nos ha dado pues buena información con la cual podemos desarrollar el enunciado. Ahora bien, el ejercicio 4, Clara nos da la opción C, es decir, 4 metros cuadrados. Bueno, analicemos el ejercicio y veamos cuál es la respuesta correcta. La figura ABCD es un cuadrado de 2 metros por lado. De aquí sabemos que cada lado del cuadrado mide 2 metros. Y los puntos G, H, E y F son los puntos medios de cada lado. Este de aquí arriba, que parece una C, es una G, solo que pues, en diseño se equivocaron, pero es una G. Entonces, G, que iría aquí, H, E y F, son los puntos medios de cada lado. Ya vimos que un punto medio hace referencia a exactamente la mitad del lado de un cuadrado. Y nos preguntan, ¿cuál es el área del cuadrado interior? Es decir, ¿cuál es el área del cuadrado que está así como torcido o el cuadrado que tiene esta textura de tipo ajedrez? Nuevamente vamos a ver nuestra herramienta que no estoy usando, pero nos facilita los cálculos. Bueno, vemos entonces con la información que tenemos es que de aquí, todo esto, hasta aquí, hasta el punto B, mide 2 metros, ¿cierto? Pero de esta misma información sabemos que de H a B va a haber la mitad exacta de 2, o sea, 1 metro. Y esto se cumple para todos los lados, es decir, que de aquí a acá son 2 metros y de aquí a aquí es un solo metro. Y así para todos los lados. Como sabemos que todos los lados son iguales, vamos a enfocarnos solo en este, como tal, en este chiquitico. Ahora, ya sabemos con la información que se nos dio que este lado mide 1 metro y este lado mide 1 metro. Como les decía antes, todos los ángulos internos de un cuadrado son 90 grados. O sea que aquí va a haber 90 grados. Es decir que tenemos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa corresponde al lado del cuadrado interno. Y como nos están preguntando el área del cuadrado interno, podemos saber que si obtenemos el valor de esta hipotenusa, estaríamos obteniendo el valor del lado de este cuadrado y multiplicando lado por lado, obtendríamos el valor total del área. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué procedimiento es el que prosigue. Vamos a encontrar la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de sus catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado, 1, 1 al cuadrado, 1, 1 más 1, 2. Y lo que realizamos es lo mismo. Como obtenemos la respuesta es al cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Obteniendo la hipotenusa es igual a raíz de 2. Bueno, con la hipotenusa hemos encontrado el lado del cuadrado que nosotros necesitábamos. Ahora, lo que debemos entrar a realizar es multiplicar lado por lado.
Es decir, raíz de 2 por raíz de 2. Al multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, es lo mismo que decir raíz de 2 al cuadrado, y de esta manera, como la radicación y la potenciación son inversos, estos dos se cancelan y nuestra respuesta está dada por el 2. Es decir, que la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Entonces, si vemos la respuesta que nos dio Clara, acertó en la primera respuesta, pero en la segunda respuesta, la respuesta no era la opción C, sino la opción B. Vemos entonces un poco los dos tipos de ejercicios que nos vamos a encontrar relacionados al teorema de Pitágoras de esta manera en las pruebas Saber 11. Vemos un ejercicio donde se nos da bastante información, el cual podemos desarrollar con una operación bastante sencilla y así obtener nuestra respuesta. Y vemos el otro tipo de ejercicio donde la información que se nos da va siendo más bien poca, pero con esta tenemos que encontrar una solución para el planteamiento dado. Requerirá que nosotros hagamos un poco más de análisis y de esta manera vamos a poder sacar la información que necesitamos para encontrar la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, en este momento voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a hacerles llegar el formulario de asistencia, ¿vale? Entonces, para que porfa lo diligenciemos, hoy pues somos más públicos, pero no hay problema, porfa, diligenciamos el formato, ya que pues está en nuestra base de datos, ¿vale? Les regalo un minutico para que solucionemos o diligenciemos el formulario de asistencia. Listo, ya espero hayan podido diligenciar el formulario. Bueno, aquí en el formulario me dicen que solo una persona lo ha diligenciado. Voy a esperar otro poquitico para que por favor diligenciemos este formato, ¿vale? Bueno, listo chicos. Entonces,
Gracias por diligenciar el formulario de asistencia. También recordar que algunos docentes de las instituciones educativas van a tener en cuenta esta información para los cursos que están dictando. Así, de esta manera, pues van a incentivar un poco que ustedes pues hagan parte de estas clases o jornadas adicionales de una preparación a las pruebas saber, ¿vale? Bueno, teniendo ya todo esto en cuenta y claro, vamos a continuar con la clase o la solución de nuestra guía. Voy a volver a presentar mi pantalla. Listo. Ahora, en este momento tienen que empezar a ver mi pantalla y vamos a seguir viendo la guía. Aquí se nos habla un poco de significados o temas que tratamos en la trigonometría, donde vemos que, por ejemplo, una razón es la representación de dos cantidades que se expresan de forma de fracción. O sea, una razón entre C y H es igual que decir C sobre H, C dividido H. Las razones trigonométricas se utilizan en triángulos rectángulos, y un triángulo rectángulo, como les decía, es un triángulo que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Todo esto, ¿para qué nos lo dicen o para qué nos lo cuenta la guía? Es porque vamos a entrar a tratar un tema bastante importante para la saber 11. Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Realmente son son 6 las razones trigonométricas básicas que realmente es bastante importante que cada uno se las aprenda. ¿Por qué? Porque muchas veces esta teoría o estos significados no nos lo da la prueba saber. Nosotros vamos a ver las preguntas y nos encontramos con preguntas de este estilo, donde se nos habla de que en el siguiente triángulo rectángulo, cuál de las funciones es la correcta y nos dan cierta información. Pero si vemos, en ningún momento se nos habla de lo que nos está hablando la teoría, que nos dice que, por ejemplo, para el seno de teta, o sea, para el seno de este ángulo, podemos decir que va a estar dado o denominado por el cateto opuesto al ángulo en cuestión, o sea, al ángulo que estamos analizando, o sea, A minúscula, sobre su hipotenusa, o la hipotenusa del triángulo como tal. Esta información no la vamos a tener, no la vamos a encontrar en, en muchas de las preguntas de la Saber 11. La prueba simplemente se enfoca o va dictaminada a hacernos la pregunta y ya está. Pero la teoría en cuestión no la da. Entonces es importante que esta teoría no la aprendamos. Tenemos así entonces que el seno de un ángulo en cuestión va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de este mismo ángulo va a ser igual al cateto adyacente, es decir, el cateto que está al ladito del ángulo que estamos analizando sobre la hipotenusa nuevamente. Y la tangente de este ángulo va a estar dado por el cateto opuesto al mismo, o sea, A sobre el cateto adyacente, o sea, el lado que está al ladito, o sea, B. A sobre B es igual a la tangente de T. Cotangente, secante y cosecante son ángulos opuestos, es decir, que la cotangente es lo inverso a la tangente. Así, si la tangente es teta, la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si vemos, son completamente invertidos. O sea, usan las mismas letras, pero las invierte. La secante es el opuesto del coseno y la cosecante es el opuesto del seno. ¿Listo? De esta tablita, pues no se la van a aprender ahorita de inmediato, pero sí la deben tener bastante presente para el día que ustedes deban ir a presentar la prueba, ya que como nuevamente les digo, es bastante importante porque van a haber preguntas de este estilo o que van a preguntarles sobre razones trigonométricas y de pronto no les dan la teoría que las acompaña. Entonces, si no se acuerdan de las fórmulas, realmente el ejercicio se les va a complicar un poquito. Veamos un ejemplo de un ejercicio con razones trigonométricas. Se nos dice, en el siguiente triángulo rectángulo, ¿cuál de las funciones es la correcta? Y nos dan nuestras 4 opciones de respuesta. Seno de beta, tangente de alfa, coseno de beta y tangente de alfa.
le regalo un minutico para que encontremos la solución, junto con la teoría que tenemos arriba. Ahí ya pueden verlo. Listo. ¿Encontramos alguna respuesta? Bueno, hasta el momento no vemos respuesta o no hemos encontrado respuesta. Angie nos dice la opción D. Entonces vamos a ver. La opción D dice que tangente de alfa es igual a 0,75. ¿Alguien tiene algo diferente? No. Bueno, continuemos. Si vemos, simplemente tenemos que hacer la asociación a la información que nos está dando la tabla o la teoría que tenemos en esta tabla. ¿Listo? Entonces, analizamos las opciones de respuesta y vamos descartando. Seno de beta hace referencia al ángulo que tenemos en la parte inferior y nos dice que es 4 tercios, o sea, 4 sobre 13. Si nosotros vamos a ver la teoría, nos dice que el seno de un ángulo debe ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y aquí nos está diciendo 4 sobre 3, es decir, el cateto opuesto que estaría correcto. Pero nos están hablando del cateto adyacente y la teoría nos dice hipotenusa. Por ende, la opción A se descarta. Tangente de alfa es igual a 1.3. La tangente de alfa estaría dada por el cateto opuesto, o sea, 3, sobre su cateto adyacente, o sea, 4. Si nosotros dividimos 3 entre 4, nos damos cuenta que no da 1.3. ¿Listo? Descartada la opción B. Coseno de beta, 3 cuartos. Coseno de beta nuevamente está refiriéndose al ángulo inferior. Y si vemos la teoría, nos dice que el coseno de un ángulo debe ser el cateto adyacente, o sea, el cateto del lado, sobre nuevamente la hipotenusa. Y aquí nos está hablando del cateto opuesto. Por ende, la opción C también se descarta. En ese orden de ideas, por descarte, podemos inmediatamente decir que la opción D es la correcta. En este caso, Angie tendría la razón de que sea la D. Entonces, pero analicemos si sí es la opción correcta. Nos dice que tangente de alfa, o sea, el ángulo superior, es igual a 0,75. Analicemos que la tangente de un ángulo debe estar dada por el cateto opuesto, o sea, 3, sobre su cateto adyacente, o sea, 4. Si nosotros realizamos la división de 3 entre 4, vamos a darnos cuenta que el resultado de esta división es 0,75. De esta manera, nos damos cuenta que nuestra compañera tuvo la razón. La respuesta correcta para este ejercicio es la opción D. Tangente de alfa es igual a 0,75. Con este ejercicio nos damos cuenta de algo también que tenemos que tener en cuenta el día que vayamos a presentar las pruebas. Supuestamente, o hasta donde yo tenía entendido, este tipo de pruebas este año, pues por toda la emergencia sanitaria que íbamos a ver, que estamos teniendo, iba a ser de manera virtual. Pero las pruebas que hubieron este domingo, que corresponden a las pruebas de los colegios privados, fueron de forma presencial. ¿Qué pasa? Que uno de estas pruebas no puede llevar dispositivos electrónicos, o sea que la calculadora está completamente vetada. Entonces, este tipo de divisiones
tenemos que saberlas hacer a mano si queremos obtener resultados precisos. Son divisiones de uno a uno, o sea, de, de un término a un término, no tenemos tres décimas, no tenemos mayor cosa, pero sí debemos practicarlas para obtener los decimales, ya que en este ejercicio no es muy evidente, pero van a haber ejercicios en la prueba saber 11, donde, por ejemplo, el literal C, la respuesta fuera, no sé, 0,73 y la respuesta D fuera 0,756, por ejemplo. Si nos damos cuenta, hasta el 0,7 es prácticamente lo mismo, pero los dos decimales que continúan a partir de ahí son los dos decimales que dictaminan cuál es la respuesta correcta. Entonces, como recomendación o como consejo para ustedes, para cuando vayan a presentar la prueba, es que uno, se aprendan la teoría, estas fórmulas matemáticas, así como en la anterior clase les dije que era importante aprenderse las fórmulas de áreas y volúmenes de figuras básicas, como son cuadrados, cubos, esferas, círculos, triángulos y este tipo de figuras. También es importante que nos aprendamos estas fórmulas o razones trigonométricas. ¿Listo? Y que si nos sentimos un poco flojos en el hecho de desarrollar operaciones matemáticas a lápiz, pues que practiquemos un poco, ya que en la prueba de pronto lo requiramos. ¿Listo? Aquí nos habla de eso, de que pues la solución de este ejercicio la hacemos verificando cada uno de los literales, buscando la opción correcta. Listo. Bueno, ahora, con esta ayuda o con lo que hemos visto hasta el momento, pues vamos a desarrollar este ejercicio. Esto pues es información que ustedes van a poseer en la guía, información que les va a ayudar, donde se nos habla de relaciones como el ejemplo del seno de beta, acerca de tu puesto sobre la hipotenusa, se nos da este tipo de información. Toda esta información aquí ya nos da que la respuesta correcta es la D. Entonces vamos a terminar la clase de hoy con este ejercicio que corresponde también a razones trigonométricas. ¿Qué nos dice? Nos dice, si la altura del muro de contención en la siguiente figura es de 2 metros, con beta igual a 60 grados, se desea calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma. ¿Cuál de las siguientes expresiones utilizamos? Tenemos aquí un triángulo, tenemos aquí 2 metros, tenemos Y, que correspondería a nuestra hipotenusa, y tenemos el ángulo beta igual a 60 grados. Y nuestras cuatro opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, van a tener un minuto pasadito para resolver este ejercicio y ver qué opciones de respuesta tenemos.
Listo. ¿Qué opciones de respuesta tenemos hasta el momento? Bueno, parece que hasta el momento no tenemos opción de respuesta o una opción para este ejercicio. Vamos a analizar nuevamente el ejercicio. Nos dice, si la altura del muro de contención en la siguiente figura es de 2 metros, con un ángulo beta igual a 60 grados, se desea calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma. ¿Cuál de las siguientes expresiones utilizamos? O sea, nos dicen que queremos calcular el valor de y, es el valor que no conocemos, y que poseemos el ángulo beta y su cateto opuesto de 2 metros. Analizamos nuestras opciones de respuesta. Entonces, coseno de beta, o sea, el coseno del ángulo que tenemos, es igual a 2 sobre y. 2 sería el cateto opuesto. Y si vemos la teoría que vimos, el coseno hace referencia al cateto adyacente, es decir, el cateto de al lado. Por ende, esta opción de respuesta queda cancelada, o sea, queda denegada, porque no pueden asociar el coseno con el cateto opuesto, sino tendría que ir con el cateto adyacente. La opción B nos habla de la secante de beta, o sea, la secante del ángulo que conocemos, va a ser igual a la hipotenusa sobre 2 metros. O sea, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si vamos a la teoría, nos damos cuenta que la secante está por la hipotenusa sobre el cateto adyacente, no sobre el cateto opuesto. Nuevamente, esta opción de respuesta, perdón, queda cancelada o no corresponde a la que nos solucionaría el problema que tenemos. Continuamos con la opción de respuesta C, la cual nos dice que y es igual a 2 metros sobre la tangente de beta. Tangente de beta, o sea, el tangente del ángulo que nosotros tenemos, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De inmediato, nosotros, según la teoría, nos damos cuenta que la tangente en ningún momento asocia o tiene en cuenta la hipotenusa. Y el enunciado nos está preguntando directamente por el valor de la hipotenusa. De esta manera, sin analizar qué han hecho aquí, qué han despejado y y demás, podemos saber que con la tangente de beta no se relaciona la hipotenusa de ningún triángulo. Nuevamente, por descarte, podríamos saber que la respuesta es la D, pero pues vamos a comprobarlo. La respuesta D nos dice el seno de beta, o sea, el seno de este ángulo va a ser igual a 2 metros sobre y. Si nos damos cuenta, en la teoría nos dice que el seno de teta es igual al cateto opuesto al ángulo que estamos analizando sobre su hipotenusa, lo cual corresponde a la figura que tenemos aquí. El seno de beta, o sea, este ángulo, va a ser igual a su cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea que nuevamente nuestra respuesta es la opción D. Si vemos en este tipo de ejercicios o para este tipo de planteamientos, siempre siempre van así como hacia el mismo lado. En las preguntas, en las pruebas saber, pasa mucho esto, que ejes temáticos completos, por ejemplo, la teoría de trigonometría, la enfocan mucho hacia un lado específico. En este caso, va a ser relacionado al teorema de Pitágoras y a la solución de triángulos rectángulos a través de las razones trigonométricas. Por eso es importante que cada uno tenga siempre presente esta tabla. Este tema se ha trabajado pues en los grados superiores, pero es importante que lo tengamos en cuenta y que nos lo vayamos aprendiendo, ya que como pudimos darnos cuenta en los ejercicios que hicimos, en ninguno de los dos ejercicios se nos da esta teoría. Esta teoría se supone debemos llevarla aprendida a la prueba. ¿Listo? Esa es la guía por el día de hoy, chicos. Voy a dejar de presentar en este momento. Esa es toda la guía del día de hoy. Nuevamente va relacionada al área de trigonometría y va llevada hacia ese punto, de que ustedes como estudiantes se preparen para preguntas donde van a preguntar sobre razones trigonométricas y donde van a necesitar usar
o necesitan saberse o aprenderse las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Quiero agradecerles, quiero darles las gracias por estar aquí, por estar presentes. Hoy pues fuimos mucho más poquitos, pero de igual forma, antes con mayor razón, muchas gracias por ayudar y por estar aquí, por hacer parte de este proyecto y por participar en la clase como tal. ¿Listo? Nos vemos, ya nos vemos el jueves en horas de la tardecita, para continuar con los nuevos temas, para iniciar con la guía 5, que ya va enfocado un poquito hacia el tema del cálculo. Un tema bastante interesante, un tema que nos puede sacar varias dudas si las tenemos hasta este punto del proyecto, ¿vale? Nuevamente, Cristian Gómez, un placer estar aquí con ustedes y nos vemos la siguiente clase.